bendición que tienes con nosotros a través de la palabra que Él nos compartirá. Ayúdanos a tener los oídos prestos y la voluntad dispuesta para hacer lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí ya viene la agüita y viene el tinto, tinto con agua. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Ustedes han leído de pronto la parte de Apocalipsis cuando Dios a través del apóstol, gracias, le escribe a cada una de las iglesias? Mire más o menos cómo dice, a la de Éfeso. Dios le escribe a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Sí, esa frase es como muy fuerte, ¿no? Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. A la de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. A la de Tiatira le dice: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas cosas contra ti. Esa frase, pero tengo unas cosas contra ti, me queda sonando mucho, ¿no? Y ahí a la Tiatira le dice que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, y ahí le da otras cosas. Yo estuve pensando un poquito, ¿qué pasaría si Dios nos escribiera una carta a la iglesia, el encuentro, y nos aplica al poblado y acá? ¿Qué nos diría? ¿Sí? Y yo escribí algo así. Me atrevo a escribirlo. Yo conozco tus obras, que cuidan con ahínco mi palabra, que tienen un corazón generoso para con el necesitado, que estudian mi palabra cada día, que se tienen gran respeto los unos a los otros, que el manejo del dinero que reciben por diezmos y ofrendas es impecable, y que me aman de todo corazón. Yo creo que hay muchas cosas más que decir bonitas de la iglesia, pero tengo contra ti. Y el tengo contra ti tiene contra esta comunidad. Y digamos que yo de manera osada también, porque así como fui osado en decir las cosas buenas, ¿sí? De manera osada también escribí unas cosas que creo que el Señor nos recriminaría hoy. Y diría algo así, según lo que yo creo, pues es muy subjetivo, ¿no? Tengo la ventaja de tener el micrófono, pero es muy subjetivo. Pero tengo contra ti que han olvidado propagar mi palabra,
que no han dado prioridad el compartir el evangelio con otros, que no han usado los dones que les di para extender mi reino. Y ahí me incluye, ¿no? Porque yo soy parte de la iglesia. Y no sé si esté yo equivocado o no, pero podría decir alguien, no, usted está equivocado, ¿sí? Sin embargo, ahorita Oscar me hizo una pregunta y dijo, ¿quiénes de aquí tienen menos de un año de haber llegado a esta comunidad por alguien de ustedes? Y no tenemos nuevos. No tenemos personas nuevas. Todas las personas que estamos aquí ya tenemos más de año y medio, 2 años, ¿es? Más o menos. Hoy tenemos algún invitado nuevo, alguien que haya venido nuevo por la primera vez que está aquí hoy. No tenemos. Entonces, de pronto, mi percepción subjetiva no está tan alejada. Y yo les cuento las cifras porque es que de aquí arriba no tengo cifras, pero abajo sí. Porque abajo, digamos, está Nacho. Hoy me amarraron aquí para que no salga del... Es que cada vez que vengo aquí me salgo de la cámara. Sí, coge ese. A ver, listo. Gracias. Entonces les decía que tengo los datos de abajo, que más o menos creo que son muy similares a los de acá, digamos proporcionalmente. Resulta que abajo hemos hecho el trabajo a través de un grupo de llevar digamos, una anotación de las personas que invitamos y que llegan por primera vez a la comunidad. Y desde el 1 de enero de 2019 han llegado 165 personas nuevas a la comunidad. 165 personas que se han sentado ahí, ¿cierto? Que cuando uno dice, levanten la mano los nuevos, la levantan. Digamos que hay gente que no la levanta por pena y eso, pero vamos a ceñirnos a lo que tenemos. De las 165 personas, significa eso que hemos tenido 32 semanas a hoy. En 2 cultos abajo, o sea que hemos tenido 64 oportunidades de que personas nuevas lleguen a la comunidad abajo. Significa esto que en promedio de 500 personas que asistimos abajo, llegan 2.5 personas nuevas por culto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que menos, es decir, ¿quién es aquí ingeniero? Levante la mano los ingenieros. Ingeniero, ¿qué porcentaje es? De 500 personas, que el 2.5, 2 personas y media, 2.5 personas llegan. Si fuera el 10% serían 50 personas, ¿cierto? Si fuera el 5% serían 25 personas. ¿Cuánto? 0,05% de las personas han hecho la labor de invitar a alguien nuevo a la comunidad. Esas cifras son aterradoras, ¿o no? Ahora, digamos que yo también, como yo soy parte de la comunidad, yo soy parte de esos 500, ¿cierto? Entonces yo digo, no, mire, lo que pasa es que es difícil que uno le acepte la invitación. Resulta que los domingos es un día difícil y uno empieza a darse disculpas de por qué no invita. Pero creo que tenemos que abrir los ojos respecto a las cifras, ¿sí? Otras personas dirán, no, mire, lo que pasa es que mi labor está dada en el sector de trabajo, y esas personas a las cuales yo le he compartido el evangelio van a otras iglesias, van a algunos grupos familiares, alguna cosa también, ¿cierto? Pero digamos que le subamos el porcentaje, lo doblemos, ya no el 0.5, sino que sea el 1. Sigue siendo muy pobre. Si llego a pensar, digamos, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es el síntoma que tiene, digamos,
nuestra iglesia, para mí es clarísimo que la parte de invitar, digamos, a la iglesia al encuentro, por tener las mismas virtudes que lo mismo que nosotros decimos, es decir, que somos apegados a la palabra, que no estamos vendiendo humo de que venga y siembre y que se va a volver rico, que venga aquí a esta iglesia y que va a dejar de sufrir, que venga a esta iglesia y que ya se va a curar de todas las enfermedades, sino que nosotros, digamos, somos conscientes que el ser cristiano, digamos, tiene unas ventajas increíbles, pero no utilizamos digamos, el marketing barato que utilizan las iglesias y los pastores para llenarse de dinero en los bolsillos, sino que lo que tratamos de hacer es que tengan un encuentro sano con Jesús. Eso no vende, ¿cierto? Entonces digamos que yo me doy como moral diciendo, hombre, la verdad es que tampoco es tan fácil, ¿sí? Pero también creo que nosotros estamos cómodos, ¿sí? Y vuelvo y le digo, subjetivamente. Creo que estamos como cuando el Señor llamó a sus discípulos y estaba él ahí y apareció Elías, y ¿quién fue el otro que se apareció con Jesús? Moisés, y entonces lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Hagamos, ¿cómo se llama? Tabernáculos. Quedémonos aquí todos tranquilitos, junticos, porque es que estamos tan buenos nosotros. ¿Para qué tenemos que ir afuera a avisarle a los demás? ¿Para qué nos tenemos que devolver? ¿Para qué tenemos que ir afuera? Porque estamos, es decir, mire, yo llegué aquí y me abrazo con todos ellos y chévere, y la doctora y no sé qué, y yo soy es decir, vengo cada mes, pero me siento de la casa. Y lo mismo pasa abajo. Y lo mismo pasa en el grupo de hombres, y me imagino que lo mismo pasa en sus grupos de oración, somos amigos. Y de pronto, no sé, estamos como tan cómodos que no queremos que venga nadie más, ¿será? No sé, estoy simplemente... ¿O será que tampoco entendemos a lo que voy a predicar hoy? Y hoy vamos a predicar la Gran Comisión, ¿sí? Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo 28, por favor. Y en Mateo 28 voy a leer casi que desde el 1, porque para poder entender Mateo 28 en su contexto total debo leer desde el 1, y está en la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió al cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo que yo le he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose y abrazaron y la adoraron. Verso 10, y entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Situación. Va después de 3 días, acuérdense que van a casi que a buscar el cuerpo del Señor, y un ángel les dice, Él no está aquí, Él resucitó. Ellas en ese momento no tienen ni idea, pues, pero igual se devuelven corriendo, y cuando se devuelven corriendo, Jesús se les aparece, ¿cierto? Y les dice, un momento, yo quiero que ustedes vayan y les diga a mis discípulos que nos vemos ¿dónde? Verso 10. En Galilea, ¿cierto?
¿Cómo será esa, digamos, después de ver que está muerto, que resucita y le dice, mire, yo necesito hablar con ustedes, pero veámonos en Galilea? La expectativa que tienen ellos es impresionante, ¿cierto? Es volver a encontrarse con Jesús y con una cita especial. Dice, mire, yo necesito que vayan a tal sitio, a tal día, a tal hora. Nos vemos allá. ¿Qué les iba a decir? Y lo que les iba a decir era supremamente importante porque las circunstancias daban para que después de resucitado era lo primero que les iba a decir, al menos en el Evangelio de Mateo. Y empieza el verso 16. Aquí terminé en el 10, hay otro pedazo y sigue el verso 16 que lo voy a empatar ahí. Pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? A Galilea, ¿cierto? Porque el Señor les había dicho, vayan allá, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es, digamos, normal, ¿cierto? Verlo resucitado otra vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Lo que les iba a decir se antepone con un preludio. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Lo que les voy a decir, señores, en este momento viene respaldado con toda la autoridad. Potestad es lo mismo que autoridad. Con toda la autoridad que tengo en el cielo y en la tierra. Y lo estaba diciendo una persona que acababa de resucitar. El Hijo de Dios. Con base en esa autoridad, es decir, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese fue el gran mensaje, lo que quería decirles antes de subir a donde su Padre. Era lo último que les quería decir. La pregunta es, ¿qué les quiso decir? ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué les, con ese preámbulo, en ese momento, qué les dijo? Esto se llama la Gran Comisión. ¿Qué les encargó? ¿Quién me puede decir qué les encargó? La parte principal, ¿qué les dijo? Hacer discípulos. Bautizar. ¿Quién más? ¿Quién tiene más por acá? ¿Alguien más? Carlos, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la tarea principal? ¿Cuál es la tarea principal, Johnny? Si ustedes se dan cuenta, la tarea principal es hacer discípulos, porque todo lo que más dice es cómo lo debe hacer, ¿cierto? La tarea principal es hacer discípulos. Entonces la pregunta es, ¿qué es hacer discípulos? Yo encontré en Juan 8:31 que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa esto? Digamos que lo que quería Jesús en ese momento era que fueran e hicieran que personas siguieran verdaderamente la palabra de Dios, ¿cierto? Según si yo lo parafraseo de Juan, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes siguen mi palabra, oyen mi palabra, entienden mi palabra y permanecen en ella, serán mis discípulos. Entonces, ¿qué quería él de los apóstoles? Que fueran y consiguieran personas que hicieran eso, que permanecieran en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros entendemos la importancia del mensaje que les dio Jesús a sus discípulos antes, digamos, de irse, el mandato que les dio es, yo quiero, por favor, no les dijo, mire, yo quiero por favor que vayan y cuiden a los pobres, no les dijo. Yo quiero que por favor vayan y cuiden mi carpintería, no les dijo. Yo quiero que vayan y sanen a los enfermos, no les dijo. Yo quiero que vayan y hagan, no,
¿qué les dijo? Yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa esto? Que el mensaje más importante de Cristo era la difusión de su palabra a las demás personas, a las demás naciones. Eso es lo más importante que él quería y el mensaje más importante que le quería dar. Ahora, como yo lo estoy enlazando digamos, con nuestra iglesia, nosotros entendemos que el gran mensaje que tiene Jesús en este momento, digamos, a nosotros como comunidad y como siervos de Él, también significa ir y hacer discípulos. Deberíamos de entenderlo, ¿cierto? Deberíamos de entender que ese es el gran mensaje que tiene, que nosotros debemos de llevar, volvernos multiplicadores de la palabra de Él y hacer discípulos. Pero vuelvo y digo, creo que esta comunidad, nosotros fallamos en eso. O estamos fallando. ¿Por qué? Porque de pronto no entendemos que este es el gran mensaje, el gran deseo de Jesús, de Dios, que su palabra se multiplique. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Que en esta porción de la palabra Él nos dice cómo hacerlo. Nos da claves para hacerlo. Es decir, no nos deja como que nosotros vayamos solos a ver cómo hacemos. No, Él nos da exactamente, nos dice exactamente qué debemos entender, nos da claves del ir de hacer discípulos. Entonces hoy vamos a ver al menos 3 elementos claves en el gran mandato de Jesús de hacer discípulos. 3 elementos claves que nosotros debemos de tener en cuenta para poder entender la importancia que tiene y poderlo desarrollar, ¿cierto? Y el primer elemento clave lo tenemos en el verso 18, ¿cierto? Donde les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y el término que hoy voy a colocar es, ¿quién nos comisiona? ¿Quién nos comisiona? Si sabemos que tenemos una comisión, una orden del Señor de ir a ser discípulos, de ir a predicar la palabra, de ir a expandir su reino, entonces la pregunta es, ¿quién nos ordena eso? Entonces, aquí el término es, Jesús mismo es quien nos comisiona, ¿cierto? Y cuando dice que nos comisiona, dice, y toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando se menciona que Jesús tiene toda la autoridad, ¿qué es autoridad? Es el atributo que otorga a una persona o un cargo o oficio el derecho de dar órdenes. Lo saqué del diccionario. ¿Se lo leo otra vez? La autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo o oficio, el derecho de dar órdenes. Asimismo, es la cualidad propicia de una orden para que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone por un lado mandar y por otro lado ser obedecido. Como él menciona, dice, toda autoridad me es dada, dice, de una persona que acaba de resucitar, de Dios que acaba de resucitar, el Hijo de Dios que acaba de resucitar, dice, yo tengo toda la autoridad, ostento la autoridad para poderles decir lo que les voy a pedir. Y la autoridad viene directamente de Dios. Es muy importante saber de quién viene la autoridad. Me explico. ¿Por qué es tan importante acá? Porque usualmente no se puede tener más poder, no se puede delegar autoridad en quien no la tiene. Otra vez voy a recapitular. Vamos a poner un ejemplo. Que yo voy a vender, yo tengo una casa, una finca y un carro. Y me voy para Estados Unidos a vivir. Entonces llego y le escribo y le digo, yo quiero darle poder a Oscar para que él venda mi casa, ¿sí? Entonces yo tengo la autoridad para hacerlo porque soy el dueño. Y le estoy delegando la autoridad, ¿para qué? Para que venda una casa. ¿Yo puedo delegar esa autoridad? Sí, ¿cierto? Oscar llega y coge el poder que yo le mandé, autenticado y apostillado y todo, y va
y va a vender es mi finca. ¿Puede vender mi finca? No, no, porque yo le di poder para vender la casa. ¿Sí? Yo le di poder para vender la casa. Él puede vender solamente la casa, él no puede ni venderme ni la finca ni el carro. ¿Es claro ahí lo del poder? Es muy importante tener en cuenta que si yo delego el poder especial para eso, él puede utilizar solamente a lo que yo le delegué. Y más o menos pasa lo mismo con nosotros, porque él dice, yo les delego la autoridad. ¿Y para qué les delego la autoridad? Para hacer discípulos, para predicar, para hablar de mí, para exponer mi palabra, para crecer el reino. De manera general, ¿él tenía la autonomía para delegar esa autoridad? Sí, él podía, tenía la autoridad y la autonomía para delegar el poder para ir a ser discípulos. Y tiene mucha más autonomía, pero al menos nos la dio en ese contexto específicamente para eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de que uno tiene la autoridad, ¿Oscar tiene la autoridad mía para vender la casa? Sí. ¿Tiene el respaldo para vender la casa? Sí. ¿Tiene la garantía que yo lo voy a respaldar a él? Sí. ¿Por qué? Porque yo le di el poder. Entonces, si Cristo delega la autoridad que tiene y la delega en los discípulos y ellos a nosotros, significa eso que nosotros venimos con una autoridad más allá, más alta, para poder hacer discípulos. Entonces, si tenemos esa autoridad, si tenemos esa delegación que viene de Dios directamente, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Es posible que Oscar diga, no, yo no vendo su casa porque es que de pronto no la puedo vender. Sí la puede vender, porque tiene el poder. Yo le voy a respaldar el negocio que usted haga. Yo voy a decir, incluso le puedo generar que reciba el precio, que le consignen yo puedo delegar ese poder. Y lo mismo pasa con nosotros. El poder es fundamental en lo que nosotros estamos haciendo porque viene directamente de Dios para ir a ser discípulos. Para el gran mandato que teníamos, porque no es fácil, aún así, ese mandato está delegado por toda la autoridad de Dios. Y ustedes se han dado cuenta que la historia de Jesús ha venido creciendo desde ese día al día de hoy de manera exponencial. Porque Jesús delegó ese poder y respaldó ese poder que dio a sus discípulos de ir y hacer discípulos. Mire Hechos 1:8. Se los voy a leer a ustedes. ¿Se acuerdan de Hechos, cierto? Y es más o menos la misma situación. Se repiten en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. El concepto es el mismo. Habla del poder para poder desarrollar una labor en la cual nos encomiendan de ser testigos de Dios, de Jesús. ¿Para qué? Para expandir el reino. Entonces, al momento que nosotros entendemos que es el gran deseo de Dios, el gran deseo de Jesús es que nosotros podamos compartir la palabra de Él, hablar de la palabra de Él, exponer la palabra de Él para ser más discípulos, para ser más seguidores, y que Él nos delega ese poder en nosotros para poder hablar de ellos. Creo que tenemos la primera clave por la cual nosotros debemos de cogernos de ahí y empezar a hacerle caso a Dios, a Jesús, y a ser discípulos. Ahora, si entendemos que esa es la primera clave,
que tenemos la autoridad para hacerlo. La segunda clave es cómo hacerlo. ¿Sí? Lo primero que tenemos es, la primera clave que tenemos es quién comisiona. Entonces, tenemos el poder de Dios, ¿cierto? De Jesús. La segunda clave para hacer los discípulos es cómo lo hacemos. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Y ahí, digamos, afortunadamente este pasaje es uno de los más sencillos de entender, porque ahí nos dice qué hacer, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo hacemos nosotros para ser discípulos? Y nos da 3 verbos. ¿Cuáles son los 3 verbos? Ir, Bautizar, enseñar y bautizar, ¿cierto? Digamos que ahí afortunadamente en este caso digamos de la predicación, no es que el predicador sale con un as bajo la manga que nadie se había dado cuenta, no, aquí simplemente dice hagan discípulos y nos da 3 verbos. 3 verbos. ¿Cómo debemos de hacerlo? Apliquen esos 3 verbos, lo verá que van a ser discípulos. Ya tienen, digamos, la autoridad, el poder. Entonces desarrollemos los 3 verbos. Creo que el domingo pasado, el sábado pasado acá Álvaro empezó a desarrollar el tema de los verbos que vamos a repetir ahora. Pero sin embargo creo que no sobra un recorderis, ¿cierto? Entonces el primer verbo ¿cuál es? Id. Ok, construyamos todo. ¿Qué significa id? Miguel, ¿qué significa id? Moverse, dar un paso adelante. ¿Qué dicen ahí atrás? ¿Qué significa ir? Johnny, ¿qué significa ir? ¿Cómo? Desplazarse. Muy bien. ¿Qué significa ir? Caminar. Básicamente significa moverse, mirar, salir de la zona de confort, ¿cierto? Porque los discípulos estaban ahí viendo a Jesús resucitado, quedémonos aquí, Señor, aquí en Galilea, mira, estamos todos bien. Incluso por ejemplo, en Hechos pasa lo mismo, donde les dice, van a tener persecución para que vayan, para que se muevan, ¿cierto? Yo creo que ahí significa salir de la zona de confort, movernos. Y la zona de confort no solamente tiene una zona de confort, digamos, física, sino una zona de confort también como social, creo yo. Y la zona de confort física es todo aquello que nos proporciona bienestar. Nosotros tenemos el trabajo y estamos contentos, estamos cerquita del trabajo, no nos implica mayor esfuerzo, o al menos el esfuerzo ya lo tenemos conocido, tenemos una vida cómoda en cuanto a nuestro actuar diario. Y el id de manera física implica salirnos de esa rutina un poquito, desacomodarnos, desplazarnos. Y el id significa saber a dónde vamos, es tener la visión de a dónde tenemos que mirar para poder ir. Yo creo que tenía que ver también con el ser intencional, ¿no? Claro. Porque todos lo tenemos como en el subconsciente o entendemos que hay que hacerlo, pero creemos que se hace como que eso va a salir silvestremente, pues. Y no, hay que ser intencionales realmente en el asunto. Claro, gracias por ese aporte. A veces me parece súper valioso. Es decir, no hay que esperar a que se presente la oportunidad, sino buscarla. Pero yo creo que tiene que ver mucho aquí cuando yo les uno de los temas que voy a desarrollar aquí, creo que lo están ya tocando ustedes, es el lead significa, y el lead se empieza a madurar cuando nos empieza a doler el prójimo. El lead se empieza a madurar cuando conozco a alguien y digo, a esta persona necesita a Cristo. Yo estábamos hablando con Tatiana cuando Oscar nos dijo que oráramos por alguien. Tengo una persona que acudió a mí porque está en un momento muy difícil económicamente y socialmente y todo, y yo lo veo muy abatido, muy sin esperanza, ¿sí? Y me he movido intencionalmente porque creo que la solución de él, no en cuanto a sus problemas económicos ni eso, sino
en la paz, para que pueda dormir, para que pueda encontrar esperanza, para que pueda encontrar que la vida no solamente es esto que está pasando aquí, sino tener una trascendencia en su vida, es que tenga un encuentro con Jesús. Y solamente ahí, cuando a uno le duele a alguien, solamente cuando uno deja de ser egoísta y empieza a mirar a los demás como prójimo, en ese momento el lead se vuelve intencional. Y creo que el mensaje del lead es salir también de nuestro confort social. Porque nosotros, el relacionamiento nuestro es de lo más cómodo posible. Nosotros nos movemos en la iglesia como pez en el agua, todos felices, nos abrazamos, no sé qué, en el trabajo, todo tal cosa. Pero tan pronto nosotros vemos que nos vamos a medio acomodar socialmente, entonces nos quedamos callados respecto a Jesús. ¿Qué dirá esta gente que yo empiece aquí a hablar de Jesús? Que yo soy cristiano y que quiero compartir la palabra. ¿Sabe qué? Me quedo callado. Porque de pronto no me vuelven a invitar a la casa, de pronto no me vuelven a invitar, me empiezan a mirar mal. Y creo que el lead es desacomodarnos incluso del confort social que nosotros tenemos. Es poder asumir el reto que con el dolor que tenemos para otras personas necesitan oír de Cristo, pese a que el círculo social nuestro, donde nos movamos, ya no nos vean tan cool, tan chéveres, ya no somos tan bacanos. Ya de pronto dirán, esta gente tan rara. Aquí yo escribía, pero yo les aseguro que el ir no funciona si no va acompañado del dolor de ver cómo el mundo se cae a pedazos, cómo la familia, pilar de la sociedad, se desmorona. No vamos a ir si no nos duele que la gente viva sin conocer a Dios, sin que nadie les hable de Jesús. Solo con el dolor en el alma de la falta de esperanza de las personas, el id tomará una razón de ser. Solo así podremos someternos a no ser tan chéveres. Solo así podemos someternos a movernos, a llamar, a visitar, a incomodarnos. Entonces, cuando el Señor nos dice o les dice a los discípulos, id, le estaba diciendo, muévanse, conduélanse de su prójimo, vayan y desacomódense física y socialmente, pero presenten mi evangelio. Presenten mi evangelio. No podemos quedarnos con lo que tenemos, con lo que predicó el pastor, con el mensaje sin poderlo predicar. La segunda forma es, ¿cuál? Segundo verbo, enseñar. Sí, lo que pasa, digamos que la sed, yo lo relacioné con el hacer discípulos, que tiene que ver con, lo que pasa es que la sed implica ir, enseñar y bautizar. Digamos, ese es el hacer, ¿sí? Podemos discutirlo después. Enseñar. ¿Sobre qué se debe enseñar? La respuesta es sobre Jesús, ¿cierto? La respuesta es, debemos de hablar de Jesús. Porque resulta que muchas veces no tenemos claro que lo que se debe enseñar es a Jesús. El mensaje que debemos de tener claro, que debemos de hablar, es hablar y predicar de Jesús, de la esperanza, de la salvación. Si predicamos de Jesús, lo demás viene por añadidura. Uno de los errores que podemos llegar a cometer nosotros, y simplemente por llenar espacios o por el ánimo de hacerlo, sería
tratar de desvirtuar el mensaje que debemos de dar, de lo que tenemos que enseñar. Y nosotros tenemos que enseñar de Jesús. Nosotros no podemos enseñar de nuestra vida, entre comillas. Eso se lo voy a desarrollar un poquito. Yo puedo dar testimonio de mi vida, pero si el reflejo es Jesús. Pero yo no puedo empezar a decirle al Señor al que le dije que lo quería entrar, a decirle: mire, hermano, venga, yo tengo la solución a usted para que se le arreglen todos sus problemas económicos. Eso no es verdad. Es posible que estando con el Señor caiga en cuenta que su economía fue mal llevada y que vaya de acuerdo a lo que quiere hacer Dios y en su voluntad, y de pronto, si es la voluntad de Dios, lo saque de los problemas económicos. Pero yo no le puedo vender la idea de que yo lo voy a invitar a un sitio donde ya va a solucionar tus problemas económicos, donde va a conseguir esposo, donde va a sanarse de su cáncer. Yo no puedo vender eso. El enseñar es enseñar la palabra, enseñar a Jesús. Porque, como les digo, enseñando a Jesús, todo lo demás va a venir por añadidura. Y va a entender, la persona a la que yo le invite, que conozca de Dios, va a entender, como decía ahorita aquí la doctora, ¿sabe qué? A mí me dolió mucho el no poderme graduar. Y es un problema, pero tiene una connotación tan diferente cuando estoy de las manos de Dios, cuando sé que es la voluntad de Dios la que me guía, cuando tengo esperanzas. Y habrá personas aquí con dificultades económicas, pero es diferente cuando tenemos esperanza, porque sabemos que estamos en las manos de Él. Pero de quien debemos de hablar es de Jesús. No podemos vender nosotros un mensaje diferente por marketing. Pare de sufrir, ¿no? Pero es lo que se vende, ¿no? Y de pronto, por eso yo decía, es tan difícil de pronto traer a alguien acá, porque nosotros queremos decirle: mira, conoce a Jesús primero, que de ahí en adelante tus cosas van a ser. Pero yo no te quiero ofrecer cosas que no te puedo, que en mis manos no está en las manos de Dios. Entonces el enseñar es: enseñemos de Jesús, enseñemos de la palabra. Hablemos cómo la palabra de Dios y Jesús ha impactado nuestras vidas, eso sí. Pero es desde Jesús, no somos nosotros los héroes. Porque si nosotros somos quienes les ofrecemos para de sufrir, entonces nos van a seguir a nosotros, ¿o no? Es a Jesús a quien debemos demostrar. Y por último, bautizar. Y digamos que para bautizar yo busqué un pasaje bíblico que está cuando Pablo está encarcelado y Pedro dice, y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y ellos dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mire lo que dice aquí: y le hablaron de la palabra del Señor. Y le hablaron de la palabra del Señor. Y en el verso 30 dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando habla de bautizar aquí, es la persona se bautiza cuando entiende y se le habla y él comprende la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice: id y haced discípulos, es: desacomódese de su confort social y físico que tiene, enseñe de Jesús, enseñe de Dios, y llévelo a tal punto a esa persona que entienda la palabra de Dios, para que tome la decisión de aceptar públicamente a Dios en su vida, entendiendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios. Lo mismo pasó con el etíope, ¿cierto? Y dice:
que lo llevó digamos, a los pies del etíope, al carruaje del etíope, y el etíope estaba leyendo la palabra pero no la entendía, y se la explicó. Y dice, cuando la entendió, dice, ¿y qué me impide ahora que yo me bautice? Es la conversión. El ir y hacer es estar en verbos infinitivos, es decir, que es algo que no se hace una sola vez, es algo que se tiene que enseñar. Enseñar e ir es un verbo que tenemos que ir practicando permanentemente. ¿Para qué? Para poder llevar a las personas al convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Ya tenemos dos elementos, ¿cierto? Dos claves. La primera, la autoridad con quien nos comisiona. El segundo, cómo lo debemos hacer. Y dentro del cómo lo debemos hacer tenemos los tres verbos: ir, enseñar y bautizar. Y por último, la última clave es la garantía que tenemos, la garantía de compañía. Y dice en el verso 20, ¿quién lo tiene ahí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos dice, este gran mandato, esta gran comisión, si me preguntan hasta ahora, ¿está chévere o no está chévere? Yo quisiera decirles que no es tan chévere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me mandan a desacomodarme, me mandan a desacomodarme socialmente, me mandan a que me miren mal de pronto, me mandan a una labor difícil, porque la labor difícil es confíen en que la palabra misma les va a digamos, a llevar el convencimiento a otra persona. Pase penas sociales, interésese por los demás, y uno que es bien egoísta, de testimonio, preocúpese por la otra persona, no suena tan bueno. Estamos como mejor aquí, guardaditos todos aquí en la comunidad. Y más si entendemos nosotros hoy que el liderazgo cristiano se muestra sirviendo. El gran líder afuera es el que manda, y aquí el líder es el que trabaja, es el que lava los pies. Y más si lo que le vamos a predicar a las personas es que la ofensa se responde es perdonando. Y más si le decimos a las personas que la solución de la acumulación es dar. Y todo el mensaje que Jesús nos da, ese mensaje como que no se vende hoy en el siglo XX mucho. Entonces, es posible que esa sea la razón por la cual nosotros estemos acá, de pronto sin desarrollar el gran mandato que el Señor nos da. Sin embargo, esa comisión, el cumplimiento de ella, trae una promesa que es mayor que todas. Y es que dice que Él, a través del Espíritu Santo, va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y es una promesa que no podemos quitarnos de la cabeza. Es una promesa de compañía, es una promesa de ánimo en la mitad de la prueba, es una promesa que debemos desarrollar, porque la tarea no es fácil. Porque si fuera fácil, esto estaría lleno, habrían grupos, tendríamos 3 cultos, pero no es fácil. Entonces, la solución que nos da el Señor es: yo conozco que no es tan marketing vender lo que yo les digo, pero confíen en que yo estaré con ustedes y los voy a estar respaldando en esta tarea. Confíen que el deseo mío, el deseo antes de subir al cielo, es que se predique la palabra a todas las personas, a todas las naciones que no conocen de mí, que les hablen
de Cristo, que les hablen de mí, que les hablen de la salvación, de la esperanza, del perdón de los pecados. Y aunque no sea tan fácil de hacerlo, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes, les voy a acompañar, voy a respaldarlos. Así como he respaldado a toda la humanidad, y hoy somos millones de personas que creemos en Cristo, pero hacen falta muchos más. No tengan temor de hablar, yo los voy a respaldar. No tengan temor de desacomodarse, yo los voy a respaldar. No tengan temor que los señalen socialmente, yo voy a estar con ustedes. No teman. No teman. Es difícil hoy en día no vender la idea de tú eres el único, tú eres el campeón, la fuerza está en ti. Hoy tenemos que decir, dependemos de Dios, dependemos de Jesús. Pero esa verdadera tarea nos va a llevar a que esas personas también tengan una vida como la de nosotros, que aún con dificultades, aún con dolores, aún con no pasar la materia, aún con no tener la seguridad clara del pago de la universidad de las hijas, aún con no tener claro el trabajo que tenemos, aún con no tener claro el matrimonio que tenemos, aún así tenemos esperanzas. Aún así sabemos que eso no depende de nosotros, sino depende de Dios, y confiamos en Él, en el poder de Dios. Aún así podemos entender que el ir de hacer discípulos es posible, es necesario y es obligatorio porque creemos en Jesús, porque creemos en Dios. Y entonces ahora sí viene la pregunta: ¿y quién irá a hablarle? ¿Cómo es la canción? A mí me gusta. ¿Por qué no la cantamos otra vez? ¿Sí? Cantemos esa canción otra vez. Porque viene la pregunta es, ya nos entregaron la gran comisión, ya nos dimos cuenta que al menos en una área estamos de verdad como débiles, que tenemos que mejorar, ¿cierto? ¿Cómo es el lenguaje que ahora se utiliza en todas las organizaciones? Ya uno no dice usted tiene problemas o tiene no sé qué, sino tiene posibilidades de mejorar. ¿Sí? ¿Cómo es? Oportunidades de mejorar. Yo creo que si alguien escribiera la Biblia hoy y fuera con lenguaje de versión actual, diría: yo conozco tus obras, no sé qué, pero tienes oportunidades de mejorar en. El tengo contra ti no se utilizaría mucho porque ya no es tan comercial. Tienes la oportunidad de mejorar. Y me parece que nosotros tenemos la oportunidad de mejorar en el área de evangelismo, en el área de predicar la palabra de Dios, de expandir el reino. Doctoras, cuando ustedes digan. Envíame
quedar acomodado en esta esquina disfrutando. Yo quiero compartir el evangelio. Yo quiero desacomodarme socialmente. Yo quiero desacomodarme físicamente. Yo estoy dispuesto a ir. Como heme aquí significa desacomodarse, romper esquemas, romper agendas, romper cuestiones. Yo quiero hacer un reto para esta comunidad, con permiso del pastor. Y es, hagamos en el siguiente mes y medio, cualquier fecha que el pastor determine, un domingo de evangelismo. Un sábado de evangelismo. Organicemos y llenemos esta casa de personas nuevas que vengan a conocernos. Organicemos esta casa, pongámonos bonitos ese día y les mostramos a Jesús dentro del próximo mes y medio. Invitamos a los vecinos, invitamos a las personas del trabajo. Llenemos esta casa el próximo mes y medio, en una fecha cualquiera. Yo sé que estoy rompiendo esquemas, pero es un reto, porque eso es lo que nos está diciendo. Desacomódense. No nos quedemos aquí tan tranquilos. No sé cuándo, el día que sea, ese día, si Dios lo permite y no estoy por fuera, estaré aquí respaldando y buscando a quién invito. Me vengo con él, lo invito a almorzar y lo traigo aquí el sábado para que conozca a Jesús. Y después veo cómo le hablo para que entienda quién es Jesús y llegue a bautizarse algún día. No nos quedemos quietos, rompamos agendas, buscamos cosas nuevas, hagamos algo bonito aquí y que esta comunidad se llene y coloquemos letreros afuera. Vengan, conozcan de Jesús. Vengan, conozcan las buenas nuevas de Jesús. Vengan, conozcan la esperanza. Conózcanos. Somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Si hay alguien en este momento que diga: yo quiero invitar a alguien a esta comunidad, me da temor, me da miedo, no quiero desacomodarme, pero lo voy a hacer, me gustaría que se pusiera en pie para orar por usted. ¿Quién aceptó ese reto hoy de invitar a alguien a esta comunidad? Sé que es difícil, pero lo voy a hacer. Me voy a desacomodar social. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder invitar a personas que vengan a esta comunidad a conocer de ti. El martes en Medellín hay un desayuno a las 6. Si alguien se animara para invitar a un amigo, porque es un desayuno de hombres, es una oportunidad linda también de invitar a alguien abajo. Señor, quienes estamos parados somos valientes, pero somos valientes porque tú nos das el respaldo, porque queremos agradarte, Padre, porque queremos y sabemos que tú quieres
que tu evangelio se expanda, que pese a reproches y recriminaciones, pese a incomodidades, aún así nosotros vamos a ir, porque nos va a doler las personas que están por ahí afuera, y como dicen aquí, la mies es mucha y los obreros que estamos aquí somos pocos, pero cuenta con nuestro trabajo, Señor. Cuenta con nuestro trabajo, Señor, porque estamos dispuestos, convencidos que tenemos que llevar tu evangelio. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Que Dios los bendiga. Maranata. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Hagamos aquí una filita. Los encargados vengan hasta aquí. ¿Podemos ir cantando la misma canción? ¿Está bien? Sí, esa misma. Y recordando la razón por la cual estamos aquí es porque Cristo murió por nosotros. Y cuando vamos a invitar a otros es porque ellos van a escuchar el mensaje que nos hablaba esta tarde René. Entonces vengan hasta aquí. Pasen hasta aquí. Cojan el pan y cogen la copa y pasen al puesto para orar juntos. Pasemos. Pascua, que estaba recordando el cordero que había sido matado para la Pascua, y ahora decía que era el cordero que va a salvar al mundo. Recordamos esa gran verdad sobre la cual presentamos el evangelio a las personas. El evangelio es eso: Cristo murió por nosotros. Y luego también levantó la copa, dice la palabra del Señor, diciendo que había un nuevo pacto que se establecía. Es el pacto de la gracia, salvo por la gracia de Dios. Y eso es lo que usted y yo somos. No hay méritos en nosotros, el mérito de haber creído, pero aún la fe la pone el Señor. Y termina el Señor diciendo: y siempre que ustedes se reúnan, recuerden que yo vendré por segunda vez. El amor de Dios lo anunciamos hasta que Él regrese. Entonces come el pan y va a la copa recordando esta bendición tan grande.
Muchas gracias, Señor, porque el reto que nos haces, podríamos casi decir, es insignificante frente a la gracia y el amor que tuviste por nosotros al morir en la cruz. Ayúdanos a recordar cuando vayamos, cuando nos acomodemos, que tú te desacomodaste primero. Por eso el Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y tú viniste a la tierra a morir por nosotros. Te agradezco, Señor, que esta sea una noche de desafíos, de recuerdos, Señor, del gran amor tuyo y de emprender el camino hacia aquellos que te necesitan. Gracias por que nos has enviado. Y decimos de nuevo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Recordando que tú vendrás por segunda vez, nos despedimos juntos diciendo: Maranatha. Dios nos bendiga.